bienvenidos a uno más de su programa favorito, Entiende tu Ley. Hoy hablaremos de un tema en especial, un tema que ha causado mucho revuelo, que ha causado muchas pláticas. Bueno, sin dar más vueltas y preámbulos, hoy hablaremos sobre el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Es un tema en particular muy interesante y que esperemos que podamos solucionar y resolver todas tus dudas. Empezaremos con ¿quién me puede decir o sabe en esencia de qué habla el artículo 5A? Bueno, buenos días. En esencia, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación nos dice que si en los actos jurídicos hay una ausencia de argumento de negocios y estos van a generar un beneficio fiscal, ya sea directa o indirectamente, se va a tener los efectos fiscales correspondientes por la obtención de este beneficio. Recordemos que un acto jurídico es la manifestación de una voluntad consciente, libre y destinada para que produzca efectos de ley. El artículo 197 del Código Fiscal de la Federación nos comenta que cuando los asesores fiscales tienen la obligación con respecto al SAT, este artículo se ha actualizado principalmente a principios de este año, donde los asesores fiscales tienen la obligación de darle a conocer al SAT que si obtienen esta obtención de este beneficio, ya sea económico o más bien una ausencia de negocios, ya sea para residentes en el extranjero o con establecimiento permanente en el país. También es importante resaltar que existe una presunción de actos jurídicos cuando las autoridades fiscales empiezan a realizar facultades de comprobación, donde se va a presumir efectivamente que estos actos van a carecer de argumentos de negocios o una base de hechos. Pero es importante señalar que las facultades de comprobación que realicen tienen que estar señaladas, más bien esta presunción, cuando aparezca en la última acta de las visitas domiciliarias, también en un oficio de observaciones de acuerdo a las visitas domiciliarias que se hagan a las empresas o una resolución provisional en el caso de revisiones electrónicas. Si no aparecen en estos documentos, no se va a legitimar que existe una presunción de actos jurídicos. Vaya, Laura, eso es sin duda algo muy importante que nos hablas sobre la presunción de los actos jurídicos, pero también tenemos que hablar, como tú mencionaste, cuando la ley empieza a investigar. Entonces tendremos que saber en qué momento se obtiene una opinión favorable para la aplicación de este artículo. ¿En qué momento se puede aplicar o bajo qué fundamento se puede aplicar este artículo o no se puede aplicar este artículo? Buenos días, estimado Rodolfo, compañeros. Pues verán, la autoridad, antes de que emita la última, ya sea acta parcial, el último oficio de observaciones, la última resolución provisional, la autoridad deberá someter el caso a autoridades ante un órgano colegiado que esté integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria. Esto con el fin de obtener la opinión favorable. Dentro de 2 meses tienen que dar respuesta dichas autoridades para que se establezca la opinión favorable. De lo contrario, al pasar esos 2 meses no se podrá considerar ello. Por lo tanto, se considerará que es una opinión negativa. No va a proceder para aplicar este artículo. Ok. Entonces, en ese momento es cuando la autoridad fiscal podrá presumir que no existe una razón de negocios. ¿Cómo podía presumir que no existe una razón de negocios? La autoridad fiscal podrá presumir que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. ¿Ahora? Ok, entonces aquí tenemos 2 conceptos muy importantes de los cuales ya nos hablaron. Un acto jurídico y una razón de negocios. Entonces, englobándolos y creando un nuevo término, ¿cuándo un acto jurídico carece de dicha razón de negocios? Una serie de actos jurídicos carece de una razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado sea alcanzado mediante la realización de un número menor de actos jurídicos.
y estos actos tuvieron un efecto fiscal muy gravoso. Ok, entonces si hablamos de efectos fiscales y la obtención de culpables o gravosos, tendremos que hablar también de un beneficio fiscal, porque al fin y al cabo este artículo, su base es tratar de encontrar a las personas que se benefician fiscalmente. ¿Alguien sabe en esencia de qué es un beneficio fiscal? Hola Rodolfo, buenos días, gusto en saludarte. Mira, para explicación de este tema, el párrafo quinto del artículo describe que se debe considerar como beneficio fiscal, señalando que se entiende cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, ya sea mediante una deducción, una exención, un no reconocimiento de una ganancia o un ingreso acumulable, inclusive en ajustes o ausencias de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad o bien un cambio de régimen, entre otros. Ok, entonces en esencia lo que busca este artículo es buscar cómo se benefician fiscalmente las personas, pero no solo fiscalmente, también hablaremos de un poco de los beneficios económicos que tiene este trasfondo. ¿Alguien sabe qué es un beneficio económico? Sí, mira. Hola, buenos días a todos. Claro, bueno, el beneficio económico básicamente es un aumento de los ingresos. En teoría puede considerarse como un indicador de la creación de la riqueza, porque este va a medir el valor de la economía de los contribuyentes a través de una serie de ingresos que estos tengan. Ok, entonces, ¿qué produce el beneficio económico? Bueno, el beneficio económico en sí produce el incremento de ingresos y a su vez reduce los costos que esto genera que los bienes del contribuyente aumenten de valor y lo cual crea un mejor posicionamiento en el mercado. Básicamente este beneficio económico es un instrumento de ayuda para aquellas personas que lo solicitan. Ok, entonces podemos decir que el artículo 5A busca primero las personas que resulten beneficiadas, obviamente por un beneficio económico, por un beneficio fiscal, por medio de justificar su razón de negocios, es decir, el por qué hace ese negocio o el motivo del por qué hace su negocio. Después iniciará con el procedimiento para ver si es aplicable este artículo o no. Y al final hay una parte muy importante, que el artículo es muy explícito y nos lo deja entendible. Quiere decir que los efectos fiscales generados en términos de presente artículo en ningún caso se generarán consecuencias en materia penal. Es decir, que solo las autoridades fiscales serán las correspondientes y las necesarias para imponer, no sé, las penas que puedan producir estos beneficios fiscales y económicos. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Sí, así es. Prácticamente eso nos está diciendo el artículo y sí es muy importante tener en cuenta todo lo anterior, puesto que nos va a ayudar a todos con respecto a no cometer estos errores o tratar de no cumplirlos. Con base en las definiciones anteriores, revisaremos un ejemplo que puede ilustrar para nuestro entender. Si adquirimos mercancía para producir nuestro producto, ¿podría la autoridad presumir la inexistencia de razón de negocios? Ponemos este ejemplo, dado que en diversos requerimientos el SAT cuestiona la razón de negocios de estas operaciones. En mi opinión, si la mercancía adquirida es parte de los insumos necesarios para la elaboración de algún producto de nuestra empresa, es claro que dicha adquisición busca generar un ingreso al momento de enajenar nuestro producto, por lo que esta operación sí tiene un beneficio económico. Y respecto al beneficio fiscal, ¿se debería considerar que la deducción de la mercancía adquirida lo es? En mi opinión, esto no sería posible, dado que no se busca la reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Simplemente se está haciendo caso a lo dispuesto por la ley del ISR al considerar el precio de la mercancía adquirida como deducción del ejercicio a través del costo de ventas. Ok. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Les agradezco su intervención en este programa. Espero a ustedes, nuestros televidentes, les haya servido, les haya funcionado para aclarar un poco sus dudas. Y los seguiremos esperando aquí en su programa favorito, Entiende tu Ley.